Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrarles cómo pueden revisar la batería de su automóvil utilizando un multímetro. Hay que realizar varias mediciones de voltaje para poder estar seguro de que la batería se encuentra cargada o descargada. Aquí en la mesa tengo dos tipos de baterías de 12 voltios de ácido plomo, así se denominan las baterías de los automóviles. Como podemos ver, tenemos un voltaje de 12 voltios y este parámetro es importante, el C20, que es la capacidad de corriente a 20 grados de temperatura, que es 45 amperios hora. Aquí tenemos otra batería que también es de ácido plomo, tal como aquí muestra lead acid battery. Lead es plomo, ácido, batería, ¿no? Entonces, esta batería es de 12 voltios, 7 amperios hora. Por eso la diferencia de tamaño de esta batería, pero nominalmente ambas baterías son de 12 voltios, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a realizar las mediciones con el multímetro y el primer voltaje que se debe realizar es el voltaje en circuito abierto, cuando la batería no tiene ningún consumo de corriente. Entonces, identificamos el terminal negativo y el positivo para que el multímetro nos indique esa polaridad. Les voy a mostrar de paso qué sucede cuando se pone invertido los terminales. Nos marca un signo negativo, nos está indicando que estamos con los terminales invertidos. Entonces, cuando está con los terminales puesto negativo con negativo y positivo con positivo, nos va a indicar ya el valor sin ningún signo. En este caso, si la batería nos marca entre 12 y 13 voltios, lo más probable es que la batería se encuentre cargada. Vamos a revisar esta otra batería de 12 voltios, la que se encuentra acá. Ahí está. Tenemos 11 voltios con 83, 11.84 voltios, y lo más seguro es que esta batería se encuentra descargada. Cualquier voltaje menor a 12 voltios es un indicio alto de que la batería se encuentra descargada. El siguiente paso que vamos a hacer es mostrarles más bien dicho, cómo por ejemplo esta batería se encuentra descargada o no. Voy a utilizar una lámpara que puede simular por ejemplo todo el sistema de arranque del vehículo, ¿no? Entonces vamos a medir el voltaje y tenemos 11.83 voltios, ¿no? Voy a aplicar un consumo y empezamos a notar que el voltaje empieza a descender inmediatamente. En este caso es indicio suficiente para ver que esta batería se encuentra descargada. Apenas tenemos 20-30 segundos y la batería ya ha bajado hasta 9 voltios, ¿sí? Eso es indicio clarísimo de que la batería se encuentra descargada. Voy a retirar la carga y se darán cuenta que el voltaje sube inmediatamente, casi cerca de los 12 voltios, ¿sí? Pero eso no indica que la batería realmente esté cargada. Vamos a hacer la misma verificación, la misma prueba con esta batería de acá, ¿no? Primero vamos a revisar el voltaje sin carga. Bueno, ustedes ya recuerdan que era alrededor de 12 voltios nuevamente. Entonces, vamos a ver, tenemos 12.49 voltios. Toda batería siempre baja un poquito el voltaje cuando hay un consumo, ¿sí? En este caso se bajó unos 50 milivoltios. Teníamos 12.48 y ahora tenemos 12.41. Y como se dan cuenta, el voltaje se mantiene. Sí es verdad que empieza a bajar, pero muy ligeramente. Pero en cambio hay una diferencia enorme con el comportamiento que tenemos con esta batería de aquí, ¿sí? Tenemos 10 voltios y bajando, ¿no? 9 voltios y bajando. Entonces hay una diferencia enorme con esta batería de aquí que sí está cargada. 12.40. Entonces lo que ustedes tienen que hacer en un primer instante es revisar el voltaje de la batería sin ningún tipo de conexión para verificar que tenga entre 12 y 13 voltios para que la batería esté cargada. Luego puede, por decir, prender las luces
y van a notar que hay un pequeño bajón del voltaje, es muy pequeño, menos de medio voltio, y pueden hacer también el intento de arrancar el vehículo. En ese caso, como el arranque consume mucha corriente, se va a notar sí una disminución algo mayor, pero va a ser como hasta 11 voltios, y una vez que ustedes sueltan el switch o se ha encendido el vehículo, el voltaje se sube a más de 12 voltios porque está empezando a cargar, que es lo que les voy a mostrar. Está empezando a cargar la batería a través del alternador o generador del automóvil. Entonces, estos pasos son los primeros que debemos hacer. Luego tenemos que revisar que la batería esté cargando adecuadamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un cargador. Quienes siguen el canal deben haber visto en un video anterior cómo se construye este tipo de cargador, un cargador casero de 10 amperios hora, ¿sí? Al que muchos recordarán les había ajustado a 12.7 voltios la salida. Entonces acá está, aquí tenemos el control de voltaje de salida y hemos ajustado a 12 voltios. Vamos a conectar negativo con negativo, identifiquen el negativo en la batería, y antes de conectar el positivo deben estar muy atentos porque al momento de conectar el positivo puede haber un pequeño chispazo, y eso se debe a los capacitores que tiene internamente la fuente, y se carga. En el momento que se carga se produce un pequeño chispazo, apenas fue muy pequeño, muy leve, pero lo hubo. Entonces ya tenemos en este caso, vamos a conectar un par de cables para revisar el voltaje. Tengo que tener las manos libres, entonces retiramos las puntas de prueba y vamos a utilizar unos cables con lagarto para poder monitorear el voltaje antes y después del proceso de carga. Entonces tenemos negativo con negativo y vamos a conectar positivo con positivo, ¿no? En este caso, la batería se encuentra en 12.43 voltios. ¿Sí? A pesar de que la batería está cargada, va a tender a subir el voltaje. De hecho, sube a unos niveles que ya les voy a indicar. Cuando la batería empieza a cargar, voy a conectar aquí la corriente, el cargador. Y ustedes se dan cuenta que empieza a subir, ¿sí? Esta fuente estaba ajustada a 12.7 voltios, que es un voltaje típico promedio para que una batería cargue. Entonces, en este caso el voltaje tiene que subir paulatinamente y eso nos está indicando que la batería sigue cargando. En un automóvil voy a mover el control de voltaje, ¿sí? Y también quiero que por favor hagas una toma del voltaje del multímetro. Generalmente lo que sucede en el automóvil es esto, que empieza a subir el voltaje hasta un poco más allá de 13 voltios. Llega casi a 14 voltios, más o menos en este rango de 13 a 14 voltios, a lo que se denomina el voltaje de flotación. Pero ese voltaje se alcanza después de 10 a 15 minutos de haber estado cargando la batería, no antes. Voy a bajar bueno, se puede mantener ahí, no habría problema, y en este caso la batería está cargando. Entonces, les resumo las medidas de voltaje que ustedes tienen que realizar. Tienen que realizar una medida de voltaje en circuito abierto, sin carga. Luego tienen, y bueno, ustedes ya de entrada con ese voltaje ya pueden estimar qué es lo que está pasando con la batería. Si la batería tiene entre 12 y 13 voltios, es muy posible que la batería se encuentre cargada. Si tiene entre 0 y 11, 11.5, 11.8, eso ya es indicio de que la batería se encuentra descargada o parcialmente descargada, como sucedió con esta batería. Luego tienen que hacer una prueba de carga para verificar si el voltaje se mantiene o baja muy poco, alrededor de 12 voltios. Y la tercera medición que tienen que hacer es en el montaje, en el momento de carga. Si existe una elevación instantánea a 14 voltios, significa que la batería no está recibiendo carga, ¿sí? Pero si empieza a subir paulatinamente de 12.2, de 12.3, 12.4,
12.5, 12.8, 13 voltios, 13.1, 13.4, 13.5 y posiblemente llegue a 14 después de unos 15 minutos, eso quiere decir que la batería está recibiendo carga. Entonces, con estas mediciones, ustedes saben si la batería se encuentra en buen estado o no. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Gracias por vernos. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima.